Nos tocaban literalmente porque la palabra influencer no existía y lo que más se conocía eran pues fashion bloggers y cosas para optimización de SEO y... No hay una equivalencia directa entre el número de seguidores y mejor pagado. Me decías que No. hay métricas más importantes y las marcas las usan. UGC es las siglas de User Generated Content. Yo no tengo, no sé, 300 seguidores y entonces yo publico sobre una marca porque me gusta la marca. No porque nos estén pagando, sino me gusta la marca y yo publico algo sobre ella. Entonces las marcas han dado cuenta de que ese contenido es mucho más natural y genera muchísimo más engagement, genera muchísimo más interacción que el pagar a cientos o miles de euros a un creador con medio millón de seguidores, ¿no? Bueno, pues Dani, bienvenido al podcast de News to You. Hoy estamos contigo en tus oficinas, muy cerquita de Sol, una zona muy chula de Madrid. Cuando nos citaste dijimos, ostras, esto es al lado del Four Seasons, que abrió hace poco, una zona que al que no es de Madrid y venga de vez en cuando le recomendamos que se pase por aquí. Sí. Y estamos aquí para contar la historia de Influencity, que alguno se pensará que cuando hablas de SaaS, influencers, dirá, bueno, pues esta es la típica empresa que nació en el 21, que seguro que tiene muchísima financiación, esto es un unicornio que quieren dar el pelotazo. Ojalá, ojalá. Pero si rascamos un poquito vemos que, joder, tú ya no eres un recién emprendedor, que es el perfil habitual del podcast, ¿no? No, la verdad es que no, ya peino canas, como suelo decir. Sí, la empresa la fundamos en 2014, hace 11 años, literalmente. Y en esos 11 años nos han pasado de todo. Y no somos una empresa que haya levantado muchísimas rondas ni muchísima financiación. En realidad hemos levantado, creo que en total en estos 11 años, hasta 2 millones de euros, una cosa así, en distintas rondas. Y no creo que vayamos a buscar tampoco más rondas en el futuro, la verdad. Bueno, 2 millones de euros que para el que nos esté escuchando, lo que cuesta cada euro, ¿no? de reuniones, de presión, luego la presión que carga sobre tus hombros, muchas veces a la gente se le olvida, pero bueno, que nada viene gratis y ahora seguro que nos lo cuentas. Oye, ¿cómo nace en 2014 un proyecto para hacer influencers cuando a lo mejor te tocaba explicar qué era un influencer, ¿no? O sea, ¿cómo empieza esto? Nos tocaba literalmente porque la palabra influencer no existía y lo que más se conocía eran pues fashion bloggers y cosas para optimización de SEO y digamos que era pago por artículos de blog. Principalmente el mundo de fashion era lo que más, digamos, el más innovador en este sentido, que contrataba a blogueros y blogueras principalmente. Y nosotros, o sea, la idea sale de una incubadora que se llama, en aquel momento se llamaba Momentum, que nace en Valencia, pero que ahora se llama Demium Startups. Y nosotros empezamos en Valencia, pues casualidades de la vida. Yo siempre he vivido, bueno, yo soy de Talavera de la Reina, pero me mudé a Madrid con 18 años y casualidades de la vida, pues conozco a Jorge Dobón, que es el CEO de Demium, aquí en Madrid en un evento, y me voy con él a Valencia. En aquel momento, pues nada, lleva Demium, no sé, 6 meses. Y nace de una idea simplemente de analizar qué sucede fuera de España, principalmente esto era en Estados Unidos. Vimos que, bueno, que había algunas empresas que habían levantado pues, 1,5 millones, 2 millones de dólares, que tampoco es mucho para Estados Unidos, y que hablaban sobre pagar a tuiteros por tweets. Ya no eran solamente los blogueros, sino también se empezó a extender por las redes sociales. Entonces de ahí creamos en 2014 el primer marketplace de influencers que conectaba influencers con marcas, que lógicamente ahora ya ni somos marketplace ni nada, o sea, hemos cambiado por completo. Era un marketplace que vosotros operabais desde el punto de vista de la tecnología, de yo me encargo de mantener actualizado soporte de marketplace, o hacíais de agente, intento conectar a... Intentábamos hacer, al final el marketplace tiene un problema que siempre tienes que, digamos, captar un lado del marketplace para poder ofrecer, generar esa demanda para poder ofrecérsela al otro lado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros lo que pretendíamos era captar muchísimos influencers que se registrasen para tener una base de datos lo suficientemente grande para que en el otro lado las marcas pudiesen buscar influencers, pudiesen contactarles, contratarles y pagar por sus publicaciones. Entonces, no intermediábamos como tal a nivel de agencia, o no en un primer momento, hasta que ya nos dimos cuenta que para que funcionase el marketplace teníamos que, digamos, incidir en bastantes pasos de lo que es un paso con una campaña o colaboraciones con los influencers. Desde pues buscarlos quizás era el primer paso, donde
el marketplace sí que funcionaba y las marcas lo entendían, pero luego negociar con los influencers el precio ya era un paso donde teníamos que entrar nosotros. El cuándo tenían que publicar también era otro paso donde teníamos que entrar nosotros. El pago también era otro paso donde teníamos que entrar nosotros. Y al final, lo que era un marketplace fue evolucionando, pero nos convertimos también un poco en una agencia, porque dábamos esos servicios añadidos, porque cuando hablábamos de influencers, claro, es que nadie sabía lo que era un influencer, literalmente. Vale. Hoy no sois una agencia y el modelo ha evolucionado bastante, pero por entender la proyección, en 2014 ya había algo o es más la idea y 2015 aparecéis? O sea, en 2014 empezamos con el primer marketplace. Era una primera versión que en realidad hacía muy poquitas cosas, solamente buscar y contactar a los influencers. Y ahí empezamos, o sea, no se me va a olvidar nunca, hicimos la primera campaña. Bueno, hicimos dos primeras campañas. Una primera yo con una ONG, Galgos 112, y luego una segunda campaña que ya fue la primera campaña pagada, que era de 86 euros, o sea, vale. Y era contratar a un influencer y ya está. Y en 2014 aparece este modelo que erais un booking. Sí, más o menos. ¿Y cuánto dura? Me imagino que vas evolucionando, pero dices, es que entre que esto es muy nuevo y que el modelo booking necesitas pues una marca, una presencia brutal para que funcione solo, sí. Me imagino que evolucionáis buscando más tracción hacia el modelo agencia. ¿Cuánto este desierto, cuánto dura más o menos? O sea, ahí evolucionamos desde lo que es el marketplace hasta 2015. En el 2015 lanzamos una nueva versión, o sea, más o menos en un año o menos de un año lanzamos una nueva versión de lo que es de lo que era el marketplace, que ya sí que funciona más solo, pero sigue teniendo la necesidad de nuestro apoyo. De hecho, a día de hoy los marketplaces de influencers siguen necesitando el apoyo de las agencias, es decir, es algo que no ha cambiado. Por eso en 2015, digamos que empezamos a traccionar muchísimo en la parte de servicios de agencia. 2016 nos consolidamos como una de las agencias, no sé si pioneras, pero bueno, de las 10 que había en España, que no habría más, que daba servicios de influencers. Y digamos que vamos evolucionando el producto hasta que 2017, nos damos cuenta de que el marketplace no funciona como esperamos, es decir, que hay una dependencia muy grande de alguien que esté por detrás contactando a los influencers, negociando con ellos, etc. Y decidimos eliminar el producto, o sea, tirarlo abajo, tirarlo a la basura y hacer algo completamente desde cero, que ahí es donde ya ponemos la primera piedra de lo que es hoy Influencity. Ahí empezamos a crear una plataforma SaaS que ya no funciona como un marketplace, que funciona como una herramienta, y ahí tuvimos, yo creo, una ventaja, que fue que fuimos creando esa herramienta en base a lo que nuestra agencia necesitaba. Era una herramienta interna, realmente. Entonces, según íbamos necesitando nuestras funcionalidades, el equipo de desarrollo que estaba al lado iba desarrollando las funcionalidades que necesitaba la agencia. Y estuvimos en un modelo híbrido, así agencia y plataforma, pues hasta 2021 prácticamente. Vale. Te iba a preguntar, en el 15, 16, 17, que tenías lo malo de los dos mundos, un poco, ¿no? El coste de los desarrolladores, pero el margen de la agencia o el modelo agencia, el modelo red de venta, ¿no? Que también era súper intensivo. Entonces, a mí aquí me genera varias dudas. ¿Cómo era esta fase? ¿Te dedicaste a que la empresa creciera para dar respuesta a toda la demanda que venía? ¿O decidiste no sobredimensionarte y simplemente asumir que no podías llegar a todo el negocio? A ver, intentamos captar cuanto más negocios, intentamos crecer lo más rápido posible y cuanto más mejor. De hecho, o sea, nosotros a nivel de rondas cerramos 100.000 euros en 2015, 300.000 en 2016 y con ese dinero hemos tirado hasta 2018, 2019, que fue cuando ya levantamos un poco más, hasta el 1.000.000 y algo. Y en ese camino no éramos rentables, o sea, intentábamos captar cuanto más revenue, cuanto más ingresos mejor, más clientes mejor. Entonces no había una estrategia de ser sostenibles, sino de crecimiento de mercado. El problema es que teníamos, como bien has dicho, lo malo de los dos mundos. Uno, por un lado, los costes fijos de un equipo de desarrollo y por otro lado, los costes fijos de un equipo de ejecutivo de cuentas del modelo agencia. Llegamos a ser hasta 22 personas, creo recordar, en 2019 y es verdad que facturábamos mucho dinero, pero los márgenes eran muy pequeños. Pequeños en el mundo de la agencia, estamos hablando de entre el 20 al 40% por campaña como muchísimo, ahora se han reducido mucho más, entonces 20-25, el 30% más o menos de margen era lo que teníamos en total de la compañía.
¿Y eso era de resultado? ¿O luego aquí sobre lo que quedaba de la campaña había más líneas? Eso era margen bruto, o sea, margen por campaña. Es decir, me pagan 100.000 euros y yo me quedo con un 30% más o menos. Y sobre este 30%, más o menos personal, otros costes que podían ser un 12, un 15%. Sí, incluso más. Nuestros costes fijos, o sea, nuestros gastos, digamos, fijos eran más de todo de salarios. Y luego, bueno, la oficina y tal, pero que eso era mínimo. Al final piensa que teníamos un equipo de cuentas, creo que pues no sé si eran 8 personas, digamos, en el ejecutivo de cuentas, más luego la parte del equipo comercial, más los desarrolladores, que creo que éramos como 6 o algo así. Vale. ¿Y lo que os hacía perder dinero era los salarios o era el posicionamiento, marketing, darse a conocer? No, eran los salarios. O sea, los salarios. Sí, vale. Al final intentábamos, o sea, eran nuestros costes, intentábamos, bueno, sabiendo que no éramos rentables, pero bueno, teníamos esa financiación. También es verdad que nosotros nunca quisimos ser una agencia. Teníamos que dar esos servicios porque en aquel momento las marcas, los clientes, no sabían lo que era un influencer, no sabían ni cómo contactarlos, no sabían qué estrategias había que hacer. Entonces, al final, para poder venderles un software, que es lo que somos ahora, les teníamos que dar ese servicio añadido. Entonces, realmente no éramos rentables porque los gastos fijos de la agencia se lo comía todo. Vale. Ahora sí, el proyecto sí que es rentable. Sí. Luego te preguntaré más por la fase actual. En estos años 2017, 18, ¿ya aparecían H2H? ¿Ya estaba por ahí? ¿O? Human to, sí. Sí, ¿no? Eso, yo creo que 2018, sí, 2018 por ahí, sí. Empiezan a aparecer nombres, ¿tú notas que parte del pivote es también que esto se pone más difícil con competencia o era un tema más de negocio que tú veías que por ahí no iba? A mí me alegraba cada vez que salía una agencia de influencers, de verdad, porque eso significaba que el mercado iba creciendo. O sea, lo veíamos, ¿no?, siempre en los estudios, en otros países, cómo iba creciendo a doble dígito, el mercado de los influencers, bla, 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 pero todavía seguía siendo una inversión minoritaria dentro de lo que es una inversión de medios de cualquier marca. Y era pequeño y era también lo primero que se caía, que eso también era algo bastante importante. Ahora no, ahora ya es una parte fundamental, incluso para algunas marcas como por ejemplo Unilever, ya el 50% de su presupuesto de marketing a nivel global lo van a dedicar a creadores o a influencers. Wow. Entonces, cada vez que salía una agencia, para mí era un gusto, era como, bueno, porque yo no quería ser agencia. Yeah. Entonces esas agencias iban a tener mi negocio en algún momento y yo quería salir del mundo de agencias para dedicarme solamente a la tecnología y que esas agencias fueran mi cliente. Porque lo que nos sucedía también es que como, claro, nacía pues, Human to Human o Keepers o Kiko Talents, o sea, había un montón. Claro, ellos no querían ser clientes nuestros, entre comillas, porque nosotros también hacíamos campañas. Entonces íbamos a los mismos clientes a venderles, ¿no? Y al final, pues a lo mejor nosotros ganábamos un cliente y decía, joder, ¿por qué le estoy pagando a Influencity, una plataforma que me está quitando clientes, ¿no? Entonces, digamos que el negocio de agencia y SaaS, ese híbrido, nos lo canibalizábamos directamente. Es verdad que hay grandes agencias, como por ejemplo Sammy Road, que tuvo ese modelo y creo que lo sigue teniendo y creció una barbaridad y se ha convertido en un líder, yo creo que mundial, ¿no? Pero a nosotros, como no era algo que queríamos hacer, no poníamos el foco ahí tampoco, pues salimos de ese mundo. ¿Y estos actores que iban apareciendo hacían todos lo mismo o empezabas a ver cómo de fácil era diferenciarse? ¿Cómo de fácil era añadir valor a tu propuesta? Teniendo en cuenta que siempre hay un punto de marketplace transaccional intermediario en este nicho, ¿no? Sí. A ver, era difícil de diferenciarse. En nuestro caso era más fácil porque digamos, nuestra tecnología era lo que servía de puerta o sea, nos abrían las puertas de las marcas y de las agencias de medios porque teníamos ese componente tecnológico que otras agencias no. Y de hecho yo me acuerdo de que la gran mayoría de las agencias que venían, oye, ¿lo puedo tener como marca blanca? Y entonces utilizaban nuestra plataforma como diciendo que era suya la tecnología. Por alguna razón, pues la parte tecnológica era lo que era la diferencia competitiva más grande. Es verdad que según ha evolucionado el mercado, eso ya no es tanto una esta competitiva, sino es más el equipo humano que hay detrás, las ideas creativas, la ejecución de las propias campañas, el network que tiene esa agencia con los distintos influencers, porque al final, si tú tienes un network muy grande y muy amplio, te permite ejecutar campañas también más rápido y eso se paga al final. ¿En vuestro sector ha habido consolidación? Yo recuerdo que A3 Media sí que adquirió una de estas empresas que hemos mencionado.
pero muchas veces cuando analizas los mercados de forma retrospectiva ves que hay una proliferación de nuevos actores pequeñitos que se van fusionando entre ellos o aparece un grande y los adquiere. Sí. Mirando para atrás estos años que lleváis en el sector, ¿esto ha sucedido? ¿Crees que está sucediendo? ¿Todavía no ha llegado? No, ha sucedido, quizás aquí en España un poco menos, vamos a decir, pero nosotros que estamos más posicionados a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, hay grandísimas operaciones, como por ejemplo la de Publicis con Influential, que lo compró por 500 o 400 millones. También, por ejemplo, una herramienta que se llama Sprout Social, que compró Tagger, que era un competidor nuestro directo, por 140 millones. Y esto es relativamente pronto, hace 2 años o una cosa así. Creo que ha habido en los últimos 5 años unas 70 transacciones de varios millones. Cuando digo varios no son 2 o 3, sino de miles, o sea, de cientos. Tanto del mundo agencia, es decir, agencias que absorben otras agencias, de tanto agencias, o sea, agencias de medios como Publicis y demás, tanto agencias de talentos que adquieren otras agencias de talentos, como plataformas y mezcla entre sí, es decir, Publicis compró Influential, que también tenía una herramienta tecnológica. Entonces, esa consolidación cada vez es más grande y creo que durante los próximos 2 años va a ser todavía más fuerte, porque es verdad que al final es un sector donde los grandes players se han dado cuenta de la importancia que hay en los medios y no quieren dejar pasar lógicamente esa línea de negocio, que al final es un modelo son unos ingresos bastante altos comparados ahora con casi cualquier otro canal. ¿Y cómo es la distribución en este sector? ¿Pasa como con Hollywood o con Spotify, ¿no? Que dicen pues el 20% de los músicos o actores llevan el 80% de los papeles, del presupuesto? ¿En el mundo de los influencers esto se replica o hay muchas pequeñas estrellas que...? Esa es muy buena pregunta. Se replicaba, creo que hace años siempre estaban como los mismos influencers. Tú ibas a un evento y estaban los mismos, ibas a otro y estaban los mismos. Era como que siempre invitaban las marcas a los mismos, porque es verdad que, claro, no había una gran base de datos o un gran buscador donde poder encontrar perfiles distintos. Y también es verdad que las marcas erróneamente se fijaban mucho en el número de seguidores que tenían. Entonces, claro, perfiles con 100 y pico mil seguidores o 200.000 había muchos menos hace años. Por suerte ahora cada vez hay más. Entonces, antes sí que se lo llevaban quizás un grupo reducido de influencers, ahora no. Ahora en realidad hay embajadores de marca, que son los que trabajan, digamos, continuamente, mes a mes, en campañas un poco más a largo plazo con distintas marcas, y luego sí que hay un long tail de influencers o microinfluencers o incluso nanoinfluencers con los que trabajan las marcas, incluso UGC, User Generated Content, que trabajan pues cientos o incluso miles de creadores para una sola marca. Por suerte eso ha cambiado. También es verdad que depende del mercado. Los mercados no se comportan igual, España y México son completamente distintos, Estados Unidos igual. Entonces, dependiendo del mercado, por ejemplo, en Estados Unidos es impensable que se repitan los mismos influencers. Es tan grande, hay tantísimos creadores que es muy difícil que una marca colabore con el mismo influencer, y aquí en España eso sí que sucede. Para que te des una idea, aquí en España hay solo en Instagram de más de 1000 seguidores, creo que había como 1.7 millones de perfiles, en Estados Unidos son como 12, 13 millones, o sea, es como 10 veces más. ¿Qué significa UGC? ¿Que lo has dicho por encima? UGC es las siglas de User Generated Content, que en realidad es algo que siempre ha existido, pero básicamente es, yo no tengo, 300 seguidores, y entonces yo publico sobre una marca porque me gusta la marca, no porque me estén pagando, sino me gusta la marca y yo publico algo sobre ella. Entonces, las marcas han dado cuenta de que ese contenido es mucho más natural y genera muchísimo más engagement, genera muchísimo más interacción que el pagar a cientos o miles de euros a un creador con medio millón de seguidores, ¿no? Que eso es para otro tipo de estrategia. Entonces, si tú colaboras o, digamos, coges el contenido de 100, 200, 1000 UGCs, que es contenido mucho más incluso barato, incluso gratuito, en la gran mayoría de los casos, puedes generar estrategias muchísimo más amplias con un alcance mucho mayor. Pero no deja de ser alguien natural, es decir, no necesariamente es un influencer, es una persona normal y corriente con pocos seguidores. Es verdad que los UGC se están convirtiendo cada vez más, como ven que su contenido es usado por marcas y que es interesante, pues se van profesionalizando, se convierten en nano influencers, luego en micro, y entonces van diciendo, anda, que aquí hay negocio, voy a seguir haciendo contenido para las marcas. ¿Y esto cómo empieza? Empezaría, imagínate, antes has dicho Unilever, ¿cómo detectaría este UGC Unilever? Yo utilizo Influencity para mapear un poco quién está hablando de mis productos de alguna forma y descubro a una persona que
de otra forma sería imposible entrar en mi radar. ¿O? Algo parecido, sí, es como una especie de social listening, como en los medios tradicionales, donde yo cada vez que lo normal es que un IGC o un microinfluencer o un influencer en general siempre o ponga o etiquete a la marca o ponga un hashtag con el nombre de la marca o alguna palabra clave en el texto con la palabra de la marca, ¿no? Pues al final los motores de búsqueda o de social listening pues lo que hacen es recoger ese contenido y automáticamente pues se lo mostramos a la marca y la marca lo que dice, vale, pues este influencer no lo tenía en mi radar, está hablando sobre mí y yo no he colaborado con él ni le he dicho que publique nada. A lo mejor tiene, no sé, 1000 seguidores. Pues bueno, oye, le voy a pedirle, que lo más común es, voy a pedirle sus derechos de uso, oye, me interesa usar este contenido en mi web, por ejemplo, o en un email. ¿Me dejas que lo utilice? Normalmente ese creador o ese UGC dice sí. ¿Por qué? Porque también le interesa poder luego decir, oye, que mi contenido está en la web de Unilever o de cualquier marca, ¿no? Para crecer en ese aspecto como influencer. Entonces, normalmente es un contenido que suele salir gratuito. Hay otros UGCs que dicen, no, ya sé de qué va este tema, págame 300 euros, 200 euros por los derechos de uso y ya está, ¿no? Pero normalmente suele ser gratuito y lo que hace Unilever, bueno, Unilever o la marca que sea, o lo ponen en algún banner, en algún carrusel en su propia web, o tienen una sección en una newsletter, o sea, que lo utilizan o incluso muchas veces generan contenido pagado, es decir, campañas de social ads con ese contenido. Interesante, uno siempre pensaría que siendo anónimo pues no vas a aparecer en ninguna lista, ¿no? de escucha, pero fíjate, hay veces que se empieza por ahí, ¿no? Es un poco como el que sube una canción a YouTube y de repente le llama un sello, ¿no? Tal cual. Eso... Es igual, la única diferencia que, claro, aquí hay más gente subiendo contenido, o sea, el contenido se sube a diario, miles de millones de personas, y lo difícil aquí es discernir qué contenido es el que funciona, no el de todos los UGCs funciona. Ahora te voy a ir preguntando más por la situación actual, pero tú tienes un balcón muy privilegiado para entender cómo funciona esta industria. Desde los medios de comunicación muchas veces se condena o se le da este punto a los influencers de esta gente no trabaja. Estás muy expuesto, tienes la parte buena y mala de la fama, ¿no? Es una cosa sí. que desde fuera no parece la profesión más agradecida. Y a la vez hay como mucho humo, nadie sabe qué datos son reales y qué no. En tu perspectiva, influencers que son conocidos o si tuvieras que hacer un poco una franja de ¿cuántos viven de esto? ¿O cómo de fácil es vivir de esto? Imagínate, estamos poniendo comparaciones de otros sectores, ¿no? Pues seguro que en primera división hay sueldos muy diferentes, pero todo el mundo sabe que un futbolista de primera división vive del fútbol y vive muy bien. ¿Cómo es este punto de los que se han profesionalizado? ¿Cómo se mueve el dinero? A ver, hay mucha gente que vive de esto, pero también literalmente es un trabajo. O sea, no, la gente que se piensa que, bueno, sube contenido y ya está, no. O sea, la gente que vive dedica mínimo 4 horas, 6 horas a crear contenido de esto. Y hay gente que lo hace compatibilizando su trabajo cuando todavía está en ese impasse de, bueno, no consigo ganar dinero todavía lo suficiente como para dejar mi trabajo actual, ¿no? Aquí hay muchísimas, digamos, barreras, ¿no? Desde cuándo se profesionaliza uno y ya puede vivir de esto. Depende mucho de la industria, por ejemplo. También depende del país. Piensa que alguien con 50.000 seguidores en un nicho concreto es mucho más que alguien con medio millón en, no sé, en fashion, ¿sí? Por ejemplo. Claro, no sé, veterinarios, médicos, es algo menos común, ¿no? Entonces, todo lo que es lifestyle, llamando lifestyle a deporte, viajes, foodies o restauración, fashion, obviamente, todo ese mundo es muy difícil hacerse un hueco porque ya hay mucha gente, pero si te abres el hueco se vive muy bien porque te pagan bastante dinero por cada colaboración. Es decir, aparte luego si tienes una agencia que te representa, que ya es como el segundo paso, ya encima te olvidas de negociar tú directamente con las marcas. Entonces, es un sector que o sea, es verdad que cuando la gente habla de influencers dice, pues nada, este hombre es que ni trabaja, ¿no? Y en realidad todo lo contrario, o sea, le dedican 24 horas al día, están pendientes de los comentarios, de contestar a los comentarios, ya no solamente subir contenido, sino contestar a la gente, los comentarios o los DMs, los mensajes directos. O sea, literalmente luego se vuelve, cuando vas creciendo como influencer, ya tienes a un equipo muchas veces que son los que contestan
a determinadas personas, ¿no? O determinados comentarios para ver esa naturalidad. Es imposible que un influencer, si recibe 20.000 comentarios, los pueda contestar a todos, ¿no? Entonces muchas veces se tiene un equipo detrás que son los que no contestan a todos, pero bueno, a los más importantes o las personas más relevantes. También hay herramientas para esto, para que te diga, oye, pues de estos 10.000 comentarios hay estas 50 personas que son muy importantes porque son otros influencers, por ejemplo, contéstales, ¿no? ¿Y qué cifras, o sea, tú tienes alguna percepción de, ves lo que se, desde un punto de vista transaccional, tú ves lo que entra y lo que sale en los influencers, estás un poco al día de qué están pagando las marcas, cómo ha cambiado esto, claro, a mí me fascina cuando pues ahora se ve mucha gente de streamers, sobre todo que tienen un equipo de edición, claro, o gente que tiene un equipo de grabación y pienso, claro, ¿cuáles son los números? Porque son pequeñas empresas esta gente y luego encima tienen que, o como sociedad limitada o como autónoma, pero quiere decir que la gente piensa, no, lo que le entra es limpio, ¿no? Va a haber muchas cargas fiscales, de tal. Entonces, ¿qué números o qué dimensiones tiene para que esto funcione? Porque cada vez lo veo más, pero me parece desde fuera, o sea, soy incapaz de aproximarlo. Como cuánto cobran, ¿no? Por una publicación, 100 euros o 10.000, ¿no? ¿Y cuántas hacen? Porque dices, joder, se meten en... Claro, antes hacían más, es decir, un mismo influencer con, no sé, 200.000 seguidores era más como una especie de un anuncio andante, ¿no? Y se hacían muchas más colaboraciones. Ahora se han dado cuenta que, bueno, ahora, desde hace ya años se han dado cuenta que no pueden sobresaturar a su audiencia con distintas marcas, ¿no? Y sobre todo cuando no son afines a su estilo de vida o a algo natural. Por eso es muy importante el encaje entre la marca y el influencer, que salga algo natural, es una marca que yo utilizaría y entonces lo comunico de forma natural a mis seguidores, ¿no? Pero es que las colaboraciones son muy amplias y dependen de muchos factores. Puede ir desde alguien que tenga 100.000 seguidores a 200, 300, 500 euros por una publicación a varios miles, dependiendo de si va a hacer más stories, si hay más contenido detrás, de los derechos de uso o de imagen de ese influencer, si hay exclusividad o no y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, si soy Coca-Cola, no puedes colaborar con Pepsi durante 6 meses o un año. Claro, me estás cerrando otro, que normalmente no es tan así, ¿no? Pero me estás cerrando poder colaborar o incluso sobre una industria, que puede ser, vale, no puedes hablar sobre, no sé, zapatillas en general. Te casas, entre comillas, con Nike, no puedes hablar sobre zapatillas en un año. Claro, eso se paga. Vale. ¿Y sucede que haya marcas que directamente como que fidelicen a sus influencers? Es decir, oye, pues mira, hay marcas de fuera, pues imagínate, hablabas de Coca-Cola, ¿no? O Nike, que cuando llegan a España eligen su embajador y se mueven poco, o no es tan común. Cada vez hay más, sí, los embajadores de marca siempre han existido. De hecho, las celebrities, ¿no? Pues Rafa Nadal con Kia, ¿no? Pues, o con Mafre, pues ese es el caso, pero que ahora en lugar de ser una celebrity, pues bajan al sector influencer. Y hay muchísimos influencers que son embajadores de marca de distintas marcas, de 2, 3 en distintas industrias. Y esto es una relación a largo plazo. Al final lo toman como alguien, como si fuese un empleado más, entre comillas, ¿no? Es su cara visible para determinadas campañas publicitarias, determinados eventos, pero claro, eso es como el punto de la pirámide aquí en el centro. Luego hay que hacer una estrategia más long tail con microinfluencers o macro, micro y nano influencers, que eso es donde quizás se les complica la vida a las marcas para poder ejecutar eso, porque claro, tener 2 embajadores de marca pues es, entre comillas, fácil. Los puedes encontrar y están ahí, ¿no? Porque son los más famosos, pero esos no son siempre los mejores. Son los más caros, pero no son siempre los mejores. Esos te van a dar branding, te van a dar visibilidad, pero no siempre te van a dar un retorno literal a nivel de performance, por ejemplo. Y esto, la aparición de los streamers, YouTube está desde el principio probablemente, pero ahora vemos la gente en Twitch, vemos que la figura de los directos de 8 horas pues cada vez es más común. Sí. Incluso algunos de los más importantes se han hecho grandes. Pienso en Chocas, pienso en Ibai, gente así. Sí. Claro, ¿esto se escapa de lo que estamos hablando o son gente incluida, simplemente es otro formato? Porque la gente estará pensando en Instagram principalmente. Claro, a ver, es que Instagram es como la red por excelencia para esto, aunque ahora también mucho TikTok. Twitch con directos de 8 horas y gente que lo ve durante pues eso, 6 horas, 5 horas o incluso las 8 horas, ¿por qué existe? Porque hay gente que lo ve, nada más y nada menos. Entonces, como hay audiencias, hay creadores y como hay creadores, hay marcas detrás. En este tema, ¿no hay una equivalencia directa entre el número de seguidores y mejor pagado? Me decías que hay métricas
más importantes y las marcas las usan, ¿no? No van a lo fácil que podemos decir, ostras, tiene 1 millón de seguidores, entonces gana 10 veces más que el que tiene 100.000. No funciona así, por suerte, ya desde hace años no funciona así. Digamos que hace años lo primero que se miraba eran los seguidores, luego se pasó un poco al engagement, que el engagement simplemente es el grado de interacción que tiene mi audiencia sobre mi contenido, pues cuántos likes, cuántos comentarios, cuántas visualizaciones, o sea, es un poco, bueno, quién lo está viendo y cómo interactúa. Se pasó a ese engagement y ahora también se ha pasado, hace ya unos años, a una métrica que se llama Earned Media Value, que básicamente es medios ganados de forma gratuita, entre comillas, por distintos canales, que se puede comparar a los medios de las relaciones públicas. Es lo mismo, es como, imagínate a alguien que publica sobre una marca, imagínate que de repente pues, un famoso publicase sobre una marca sin que nadie le pague. Pues es como, ostras, ¿eso cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto me hubiera costado contratar a ese famoso para que publicase sobre esto? Pues tanto dinero, pues eso es el Earned Media, realmente. Entonces, ha ido pasando o ha ido evolucionando distintas métricas, hasta incluso llegar a CPMs, coste por 1000 impresiones, CPCs, como comparándolo con la performance, o directamente ventas. Ahora se puede medir cuántas ventas me genera un influencer, literalmente. Bien con cupones de descuentos, bien con links de afiliación, o sea, hay distintos formatos, ¿no? Entonces, es verdad que lo que es la colaboración en sí todavía se sigue pagando, aquí en España sobre todo, por contenido. Oye, pues 2.000 euros por este contenido y ya está. Cada vez más se va yendo a performance, bueno, te pago un fijo y luego te voy a pagar el CPM a 30 euros, por ejemplo, o a 20 euros, o a 14, o directamente a performance, que esto es lo más raro, en Estados Unidos es lo más común. Si tú consigues no sé cuántas visualizaciones, yo te voy a pagar por los que has conseguido, por los resultados. Y que ese es el modelo que se ha impuesto en Estados Unidos porque es el que más beneficia a los influencers porque el mercado es gigante, entonces pues, tiene un efecto arrastre de, oye, yo vendo solo al 1% de la gente que me sigue, pero claro, es que estoy en un país de 300 millones, o porque es el modelo más común. A ver, es porque el mercado es más grande y, a ver, no es el modelo más común, o sea, es como un híbrido, ¿no? Pero es verdad que cada vez se existe más a ir solamente a performance. También no para todos los influencers. Hay influencers que dicen, mira, mi caché no puede ir, o sea, yo tengo una imagen, tengo un reconocimiento, tengo una marca personal y mi caché, entre comillas, es esto, y luego sí, si quieres un plus por resultados, pues esto tanto más, ¿no? Al final el mercado es que son 300 y pico millones de personas, entonces no tiene absolutamente nada que ver con uno como el de España. No es comparable, ¿no? Aquí yo creo que no se va a dar nunca el caso en el que alguien con medio millón de seguidores vaya solamente a performance. La performance suele ser más para alguien que está empezando y lo que le interesa es colaboraciones con marcas, porque eso le da caché para decir, oye, es como su portfolio. Sí. He trabajado con esta y con esta, ¿no? Y puede ir a la siguiente. Pues mira, volviendo a la actualidad, nos decías que es inicios de 2018 donde este modelo de agencia, que aquí me imagino que os tocaba hacer todo esto que decías, sí. Oye, mira, tengo este influencer que tiene 10.000 seguidores, pero este es su caché o este es el fee mínimo por el que haría todo esto que estabas contando. Sí. Era lo que hacíais con personal dentro de la compañía hasta más o menos 2018 y ahí dices, oye, esto tendremos que renunciar a muchas cosas, pero no podemos, o sea, el futuro va por otro lado. A mi modo de verlo, sí, es decir, era lo que nosotros no queríamos ser una agencia, entonces en 2018 empezamos a intentar cambiar, pero la verdad es que sin mucho éxito o sin nada de éxito. En 2019 lo volvimos a intentar y nos dimos un batacazo enorme, es decir, llegamos a ser 22 personas y de hecho ahí estuvimos a punto incluso de cerrar la compañía en septiembre, diciembre o algo así del 2019. Una de las veces que más cerca hemos estado, o sea, a punto de morir, yo creo que hemos estado a punto de morir un montón de veces, pero esa es la que más cercana. Además, justo meses después venía el COVID. ¿Esto es por caja? ¿O por qué? Esto era por caja, literalmente. Bueno, eso por caja, problemas con socios que también tuvimos y por intentar hacer ese cambio de agencia a un SaaS. ¿Y eso qué significaba? Que teníamos que decir que no a muchísimos clientes. Es decir, el revenue que estamos ingresando era literalmente no te lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque te puedo dar este otro servicio. Entonces, que era una compañía completamente distinta, pero claro, la gente, los clientes, venían a nosotros porque se nos conocía como una agencia. Y nosotros hemos luchado durante un montón de tiempo
para intentar cambiar esa imagen de marca de, oye, ya no somos una agencia, somos una plataforma tecnológica. Entonces, en 2019 nos fue muy mal, o sea, nos fue muy bien a nivel de revenue, pero nos fue muy mal a nivel de caja, y eso, sumado a problemas con socios y problemas internos dentro del equipo, pues eso, en diciembre o algo así, casi cerramos. ¿Y por qué os fue muy bien en revenue y muy mal en caja? O sea, ¿qué cambió? Porque contratamos a un montón de personas para hacer este cambio, este pivote, alguna contratación errónea, o 2 contrataciones bastante que no tenemos que haber hecho. Eso, sumado a un mal entorno dentro de la compañía internamente, hizo que la productividad también bajase, pese a que sí que ganábamos por histórico, claro, a nivel de renombre, pues teníamos mucho nombre dentro de la industria. Entonces, sí que es verdad que nos llegaban bastantes clientes, pero las campañas las ejecutábamos mal. Primero porque encima ya estábamos cambiando, ¿no? Entonces, a nivel de revenue íbamos muy bien, pero a nivel de costes duplicamos prácticamente el equipo, intentando hacer ese pivote, contratamos a más ingenieros, también los ejecutivos de cuenta, pues en aquel momento creo que éramos 8, y llegó pues diciembre y de 20, no sé si éramos 23, 24, una cosa así, pues nos quedamos en diciembre, entre diciembre y enero nos quedamos en 10, 11, más o menos. Y aquí a 2019 llegabas con más o menos 1 millón de euros de financiación, o quizá más. Sí, justo, no, 1 millón y poco. ¿Cómo se toma la gente que metió 1 millón de euros en una agencia híbrida, pero agencia que de repente ya no somos agencia? Bueno, a ver, esto lo contábamos, obviamente. Yo contaba a los inversores, bueno, este es el modelo, pero justamente necesitamos esta inversión para dejar de ser la agencia y convertirnos en un SaaS. Eso era lo que siempre hemos dicho a todos los inversores. No queremos ser una agencia, no estáis invirtiendo en una agencia, estáis invirtiendo en la opción de que podamos cambiar el modelo de negocio y pivotar a un modelo SaaS. Y le contábamos un poco cuál era nuestro plan, cuál era la estrategia que íbamos a seguir. Algunos les convencía, a otros muchísimos no. Vale. Y de ahí pues conseguimos pivotar. Bueno, el pivot empezó en un mes antes de la pandemia y se completó en 2021, un año y pico después. ¿Y los problemas que nacieron, hablabas de socios, equipo, mal ambiente, era por los que no eran partidarios del pivot o son cosas separadas? Bueno, sí, no, o sea, yo creo que todo el mundo estaba bastante alineado en en cambiar, pero claro, no se veían resultados. Y también pensar que estamos hablando de 2018-2019, después de 4 o 5 años trabajando, fines de semana y por las noches y a destajo. Entonces también el equipo, sobre todo el equipo fundador, también estaba muy cansado. Y el equipo más cercano, tenemos equipo incluso actualmente que lleva con nosotros desde 2017. Es decir, que ha vivido todo ese pivote y todo lo demás, ¿no? Entonces estaba ya muy cansado. Y eso ligado se junta, toxicidad, vamos a decir internamente, junto con ya no solamente empleados, sino también fundadores, pues eso genera una nube muy extraña, ¿no? Que ya es algo que no se puede sostener. Entonces, el error del pivote creo que fue más, la primera opción que cuando lo hicimos fue por malas contrataciones y también por una mala estrategia, literalmente. Vale. Para la gente que está escuchando, que muchos de ellos están montando empresas, gestionándolas o quieren montar una, ¿no? Aprendizajes de lidiar con socios e inversores, cuando ya está todo, porque si tú te pasas el día antes de firmar, dices, bueno, pues oye, es una mala experiencia, pero el divorcio es muy fácil, ¿no? Cuando ya hay un contrato de por medio, 4 años en tu caso además, aprendizajes que puedas compartir. A ver, yo con los inversores que tengo, por suerte, la verdad es que no hemos tenido ningún problema nunca, a todo lo contrario, siempre han sido muy proactivos y yo creo que porque siempre ha habido una relación de confianza de ambos lados, ¿no? Creo que las relaciones se pierden cuando la confianza se pierde. Entonces tú tienes, como CEO o fundador, tienes que consolidar esa confianza y que no se pierda. ¿Y cómo se hace? Pues diciendo la verdad, mostrándote transparente y contando las cosas literalmente como son, no escondiendo las cosas malas, que esto es lo que tendemos a hacer, en plan a solo contar lo bueno y lo malo no, ¿no? Entonces los socios fundadores, los inversores cuando invierten saben que las cosas no son perfectas y que va a haber problemas y realmente lo que quieren saber son esos problemas porque a lo mejor te pueden ayudar.
Y normalmente un emprendedor inexperto lo oculta, le dice al inversor que está todo perfectamente y luego un año después dice tenemos que cerrar. Y claro, el inversor se dice, ¿pero por qué? Si todo iba perfectamente, ¿no? Entonces hay que ser muy transparente, muy honesto con tus socios, tanto con los inversores como los socios fundadores si los tienes. Y esa es para mí la clave de montar una empresa o de crear una empresa y gestionar un equipo. También con los empleados, es decir, no puedes engañar a los empleados, no puedes a los clientes, es decir, yo creo que todo se basa, al final somos humanos, son relaciones de personas y todo se basa en la confianza. En mi caso, la parte con los fundadores, pues realmente éramos 4, de los 3 que salieron, 2 salieron bien, es decir, me llevo bien con ellos y no hay ningún problema, y nos dieron la oportunidad de tener esa salida un poco más soft y rápida, sobre todo, de continuar con la empresa o por lo menos volver a intentar el no morir en el intento, porque claro, en aquel momento pues no éramos rentables, palmábamos pasta y era muy complicado. Y sin embargo con la otra socia pues se nos complicó un poco y estuvimos de negociaciones, no sé si fue un año y algo, año y medio, y además pasando también por el COVID. Entonces eso también hizo que, o sea, eso perjudicó claramente a la empresa en su crecimiento, en hacer ese pivote, en levantar financiación, o sea, son problemas que se terminan enquistando y al final muchas veces es mejor hacerlo aunque sea mal y pronto para poder continuar y focalizarte solo digamos, en el negocio, ¿no? Pero bueno, por resumen, para mí es confianza en tus socios, en los empleados y en los inversores. Cuando dices negociaciones con la socia, ¿qué se negocia? O sea, ¿es una persona que ya no está en la compañía o sigue? No, no está, pero claro, tú puedes decir, al final, como socios fundadores, tú eres empleado, pero también eres socio. Entonces puedes despedir a cualquier persona como empleado, pero sigue siendo socio. Nosotros lo que hicimos fue, sí, sacarlo como empleado, o sea, había gente que ya no quería, es decir, los fundadores pues, estaban cansados, o bien no creían, la confianza quizás se había perdido, la confianza en mí quizás se había perdido, no lo sé, y entonces decidían, bueno, esto ya tengo que cambiar de etapa, ¿no? Mi ciclo en Influencity ha terminado. Bueno, entonces su parte como empleado termina. Ahora la otra parte es, bueno, ¿qué hacemos con la cap table, ¿no? ¿Qué hacemos con, eres todavía socio? Claro, no te puedes ir, entre comillas, o sea, te puedes ir, ¿no? Pero dejas en muy mal lugar si un socio fundador se va y mantiene el total de sus participaciones, literalmente. Por eso también están los pactos de socios, están los vestings que se llaman, que es el de compromiso, que tienes que estar un mínimo de años para poder tener esas participaciones y decir que son tuyas. Y entonces nosotros negociamos en ese caso la compra de las participaciones a los socios, con el objetivo de luego poder tener esas participaciones para distintos empleados o para un equipo que viniese después. ¿Y esto lo habíais anticipado? ¿Había algún protocolo o fue sentarse a decir, oye, pues mira, nunca se nos ocurrió que esto podría pasar, vamos a poner los dos de nuestra parte? Pues teníamos un pacto de socios, que eso es una muy buena recomendación a cualquier emprendedor, que tenga un pacto de socios desde el inicio. Y teníamos un pacto de socios que era bastante amigable y que estaba contemplado. El problema es que en nuestro caso ya habían pasado 4 o 5 años. Entonces, digamos que lo que es la consolidación de esas participaciones ya había pasado. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue negociar de buena fe con ellos y, bueno, pues había que poner, digamos, ambas partes de su lado, ¿no? De nada sirve que yo como socio fundador que me quiera ir, imagínate, digo, no, pues yo me quedo con todas mis participaciones y luego la empresa a lo mejor vale 0. Entonces te has quedado con 0. ¿Qué prefieres? ¿Tener un, no sé, 20% de 0 o un 5% de 10.000? Pues esa es la discusión, ¿no? Entonces... Y en vuestro caso ponía, si esto llegara a suceder, con el fin de valorar las participaciones, pues se hará un múltiplo de 5 veces EBITDA, o no estaba tan concreto. A ver, en nuestro caso sí que a nivel de pacto de socios sí que hay una valoración que se suele hacer o bien por EBITDA, o sea, se suele hacer como varios escenarios. A la más alta de estas 3, ¿no? Pues la última valoración en una ronda, el múltiplo de EBITDA por no sé cuánto, o el ARR por no sé cuánto. Siempre están esas variables, pero en nuestro caso es que nuestra compañía valía 0, literalmente. O sea, los que estábamos, digamos, luchando era por un futurible, pero en aquel momento perdíamos un montón de dinero. Entonces valía 0. A cualquier persona que le dijese es una compañía que pierde, no sé, $500.000 euros al año, pues no vale nada. Y en vuestro caso, pronto hubo una ronda, hubo una segunda ronda para impulsar toda la parte de la transformación. ¿Os tocó parte de esa ronda para rescatar participaciones? ¿Las acciones
¿Se compraron con lo que había? ¿Cómo fue esto? Porque claro, hay veces que tú dices, venga, va, estoy de acuerdo en el precio, a ti te parece un buen precio, pero después que no hay dinero a corto plazo. O sea, bueno, todo se negocia, entonces se hace un plan de pagos, ¿vale? Que en lugar de pagarlo todo de golpe, que lógicamente no tenemos caja, pues se hace un plan de pagos como si fuese, entre comillas, un préstamo. Pues yo te pago cada mes, o cada trimestre, o cada 6 meses, te pago X, durante X años. Bueno, pero entonces sales muy contento de... O sea, llegasteis para lo que fue la situación. Claro. Fue un buen pacto para todos, me refiero, ¿no? Claro, sí, sí. Por nuestro lado sí, yo creo que por los socios también, porque al final ellos se llevaron una parte como reconocimiento al final de todo su trabajo. Y por nosotros, claro, piensa que en diciembre nosotros fue un mes en el que no pagábamos las nóminas. ¿Y qué sientes? Porque ahora la gente, cuando te ve decir que tienes 28 empleados, 25... piensa que todo va bien, ¿no? Y dicen, bueno, joder, si es que ¿para qué trabajo para alguien? Si lo mejor es montar mi empresa y tener 28 empleados. Pues la gente no tiende a ver lo que brilla siempre, ¿no? Pero ¿cómo es estar tan cerca? Porque por aquí ha pasado gente que decía, no, pues es que estuvimos a menos de un año de caja. Y dices, bueno, es estrés, entiendo el estrés. Pero bueno, tú eres probablemente el tío que más cerca ha estado de los que ha pasado por aquí. Pues a ver, uno se vive mal, llevas un estrés constante y además, sobre todo, ya no por mí a nivel personal, sino por todos los empleados que tienen sus familias, tienen sus hijos, es decir, al final hay una presión muy alta, sobre todo. Entonces, obviamente no es nada fácil, es decir, no es una situación fácil. En aquel momento, a lo mejor para mí, lo más fácil hubiese sido, pues mira, hasta aquí, se acabó. Ya llevo 4 o 5 años, no va a ningún lado, no voy a conseguir nada, pero... no sé si por virtud o por todo lo contrario, soy una persona como muy persistente. Entonces, cuando creo en algo que tiene potencial, lucho hasta el final y creo que eso es una de las cosas que diferencia a un buen emprendedor de un mal emprendedor. Yo, si tuviese que invertir en un proyecto, lo primero que miraría es cómo de perseverante o cómo de resiliente va a ser el emprendedor, porque las va a tener de todos los colores. O sea, va a tener noches sin dormir, bueno, noches no días, sino meses sin dormir, trabajar 24/7 y las va a tener. Un día te vas a levantar por la mañana, qué bien, una buenísima noticia, y a media tarde un fuego irreparable, ¿no? Entonces, eso es una montaña rusa que poca gente conoce, solo la gente que al final emprende y lo vive de verdad. No que monta un proyectito de 3 meses, sino alguien que tiene ya empleados y que tiene que pagar nóminas, y eso sí que cuando vas con el agua hasta aquí, hasta el cuello, pues se nota. ¿Y tú qué veías en diciembre? O sea, la empresa pierde dinero por todos lados, problemas con los socios, el pivot no ha salido, me cargo a la mitad. Eso también es muy buena pregunta. A ver, yo es que lo que veía era un potencial enorme dentro del mercado. Dentro de lo que nosotros estábamos haciendo, que era una plataforma SaaS de influencer marketing, en España es que creo que en aquel momento había 3, 4 y algunos proyectitos que empezaban a salir, ¿no? Pero claro, eran muy pocos y luego en el mundo también pasaba un poco parecido, es decir, en cada país pues había 3 o 4 así un poco que despuntaban. Yo veía que con los recursos suficientes podíamos ser un líder del mercado con total seguridad. Es decir, no era por falta de talento, ni por falta de perseverancia, ni de insistencia, ni de confianza. En aquel momento lo que nos faltaba era dinero, directamente. Y yo veía que digo, bueno, voy a dar aquí el máximo, el 200%, y si hay que cerrar, que no sea porque no lo he intentado. Que no sea porque me haya dejado algo, ¿no? O sea, yo hasta el último aliento. ¿Hasta dónde llegó a nivel de facturación el modelo original? Pues no sé si llegó hasta el 1.000.000 o una cosa así, más o menos. Y ya... pero claro, con un margen pequeño, o sea... No, bueno, pero es un buen número. Y superas diciembre... ¿El dinero os llega en el primer trimestre del 20? ¿O? Justo antes de la pandemia, esto es muy curioso, porque si mal no recuerdo, en febrero nos entra un préstamo. Bueno, en diciembre no pagábamos nóminas, se quedaron 4 nóminas sin pagar, entre ellas la mía y otras 3 más. Yo pedí un préstamo con aval personal para poder pagar las nóminas de diciembre y asegurarme que iba a poder pagarlas de enero, porque tampoco estaba claro. Pero tenía un as debajo de la manga, y era que teníamos aprobado un préstamo con otra entidad valenciana que nos iban a dar 300.000 euros y en teoría tenía que entrar en el primer trimestre, enero, febrero o marzo, y entró en febrero. Entonces, con ese dinero repagué el préstamo, cancelé ese préstamo con la estaban personal
y pagué las nóminas, lógicamente, y continuamos. Eso fue lo que nos salvó, literalmente. Porque claro, luego ya en marzo entró el COVID. Vale. Y justo nosotros el modelo entero, o sea, la última bala que teníamos, la lanzamos el 31 de enero de ese año. El cambio completamente a no hacemos ninguna campaña más como agencia, cambiamos el modelo de SaaS por completo, todo lo que era la estrategia de captación de clientes, y lo pusimos en marcha el 31 de diciembre, o sea, perdón, el 31 de enero. Entonces aquí calculamos más o menos, estarías en 1,4, 1,5 de financiación, ¿no? Contando el préstamo y lo que venías acumulados. ¿Tuvo que entrar en algún momento 500, 600 mil euros? Me decías que habéis llegado a unos 2 millones. Sí, como unos 700 creo que entraron entre notas convertibles o alguna cosa más. ¿Y esto fueron inversores que ya os habían acompañado? Era gente que nos había acompañado y otros 2 o 3 que fueron nuevos. Vale. ¿Y cómo es esto? El 31 de enero lanzas el modelo SaaS. Me imagino que un entorno COVID podía estimular mucho una plataforma, pero os pillaba recién llegados, ¿no? ¿O cómo es esto? O sea, es muy curioso porque, claro, nosotros lo planteamos, o sea, por entender que lanzamos el modelo SaaS cuando ya teníamos un SaaS, o sea, no es que lo lanzáramos, sino que cambiamos la estrategia, ¿no? Antes íbamos muy ligado a grandes cuentas de clientes y no teníamos capacidad de captar esas grandes cuentas porque el ciclo de venta era muy largo. Y nosotros necesitábamos que entrase caja mucho antes. Entonces cambiamos el modelo a decir, vale, no vamos a ir a por los Coca-Cola, el Corte Inglés, etcétera, vamos a ir por un cliente más pequeño. Y ahí lanzamos un modelo self-service. Tú entras, lo típico, entras, pruebas, pones la tarjeta, te suscribes un mes y se va renovando cada mes. Y esto lo lanzamos el 31 de enero y a las 24, o el 30, y a las 24 horas captamos el primer cliente de Chile, de una agencia. Y dijimos, ostras. ¿Y cómo se encontró? Por un anuncio en Google. Qué bueno. Y que además pusimos 500 euros y dijimos, ostras, esto vamos a ver, ¿no? Y de ahí piensa que, claro, nosotros partíamos de cero, es decir, es una compañía con cero revenue, literalmente. Ahí empezamos y creo que teníamos como unos 5.000 de MRR, Monthly Recurring Revenue, o sea, revenue recurrente. ¿A partir del segundo mes? En febrero, sí, entre enero y febrero, sí, en febrero, brutal, o sea, tenemos, ¿no?, como 5.000, bueno, tenemos algunos arrastrados, ¿no?, de digamos, la época de híbrida de campañas, y tenemos como unos 5.000 o 6.000 o algo así. Y ese año cerramos con 40.000. ¿De recurrente? De recurrente. O sea, que ya proyectado os ibais a 600.000 más o menos para el ARR del siguiente. Exacto, eso es. ¿Y aquí los márgenes qué tal son? O sea, son 90 ahora mismo creo que tenemos un 92% de margen. Y una vez descuentas, porque claro, aquí el marketing, toda la parte que hacéis de crecer, ¿tú aquí anticipas que pronto podréis, que llegará un punto en el que casi desenchuféis, o ese coste de marketing para ti es un empleado más que siempre va a estar? A ver, el coste de marketing siempre va a estar. Lo que cambia quizás son las estrategias y los canales. En nuestro caso empezamos a invertir muy fuertemente en Google Ads, que ha sido nuestro motor de captación durante los primeros 3 años hasta 2023, y luego fuimos cambiando un poco desde 2022, invirtiendo un poco, balanceándolo también en orgánico, ¿no?, en SEO, contenido, porque al final teníamos una dependencia muy fuerte en campañas de pago, es decir, nosotros cortábamos el grifo y el revenue se secaba, ¿no? Yeah. Y esto le pasa también a muchísimas otras empresas, sobre todo e-commerce. Entonces, bueno, si tienes esa dependencia, pero te ayuda a escalar, por lo menos al inicio, y sabes que el ROI es positivo, bueno, no es mala estrategia, pero a largo plazo se hace muy costosa porque tienes que invertir cada vez más. ¿Y el ROI era positivo incluso al principio? El ROI era positivo desde el minuto 1. Pues ¿qué se siente el llevar 5 años remando y que de repente aquí, pues haciendo las 2 horas de esfuerzo, los porcentajes son totalmente distintos? Pues es como, bueno, lo habíamos probado todo, que lo único que nos quedaba por probar era eso, por eso era como nuestra última bala y claro, pues funcionó. Fíjate que yo no tengo ni idea de tu sector, pero me da la sensación de que os ha funcionado la más difícil. Puede ser. ¿No? Y pienso, agencias no hay que evangelizar, no hay que crear nada nuevo, es replicar algo que existe, es paciencia, pico y palo, ¿no? Pero digo, ostras, una plataforma SaaS para conectar influencers, digo, es el mejor, o sea, si tienes que elegir cuál quiero, pues es este, pero es qué muy difícil. Complicado. Es muy complicado el mundo SaaS, cada vez hay más expertos dentro de España del mundo SaaS, gente con más experiencia, emprendedores o segundos emprendedores, entonces, pero claro, en aquel momento el mundo SaaS en España era como más reducido, ¿no? Pero sí es verdad que es muy complicado, además en una industria también muy complicada, con muchísimos stakeholders, agencias por un lado, agencias de medios, agencias de talentos, los propios influencers, las propias marcas y luego nosotros como plataforma, ¿no?
y luego con un modelo self-service que nos permitió escalar muchísimo, pero que también es muy complicado. O sea, algo que no he dicho es que, claro, en enero de 2020 todo nuestro revenue era de España, menos el de Chile. un cliente. Bueno, y menos el de Chile, efectivamente. Pero es que desde ahí empezamos a captar, o sea, nos olvidamos de España y nos pusimos a captar clientes en prácticamente todo el mundo. Ahora tenemos clientes en 70 países, más o menos, y España creo que es un 10% de nuestro revenue, nada más. Qué bueno. Y lo de los 70 países, ¿cómo dais respuesta a la demanda? ¿Tenéis, o sea, hay un proceso de captación de influencers en distintos países? ¿Estáis consiguiendo que sean ellos un poco de forma orgánica? No, o sea, nosotros no captamos influencers, al final nosotros somos B2B SaaS, es decir, no captamos a los influencers, sino que nuestro cliente son las marcas y las agencias. Y no intermediamos, ya no somos un marketplace, ¿vale? Entonces el influencer realmente no se registra en ningún lado ni nada. Imagínate que es como un CRM de ventas, pero para trabajar con influencers. Entonces, nosotros lo que te damos es una base de datos de influencers, pero no necesariamente los influencers están registrados. Esa es la única diferencia con el marketplace. ¿Y cómo hacéis esta base de datos en tantos países? Básicamente como lo que hace Google. O sea, sí que hay una parte automatizada de extracción. Vale. Todo, si no sería impensable. Piensa que tenemos solo en Instagram como unos 90 millones de perfiles en todo el mundo. Vale. Y en total, entre 3 redes sociales, entre YouTube, TikTok e Instagram, creo que son 300 y pico millones de perfiles en todo el mundo. O sea, el sistema sería algo similar a quiero abrir Italia, lanzo búsquedas de cuáles son los influencers más relevantes en Italia, indexo sus datos como un InfoJobs, un LinkedIn, algo así, y yo como marca pago por tener acceso mensual a contactar con estos italianos, que me ahorrase el trabajo enorme que yo, como si soy Nestlé, no tengo ni idea de quién es relevante en Italia. Así era en 2020, ahora lógicamente ya no solamente es por buscar, sino son por todas las herramientas que damos de gestión de campañas, de gestión de pagos, de reporting, de recolección de contenido, o sea, son muchísimas más funcionales, pero empezó así. ¿Y cómo ha evolucionado? Me decías que terminabais el año con 40 de ARR, más o menos como lo que puedas compartir, cómo ha ido evolucionando la facturación. Pues creo que llegamos al 1.000.000 de ARR al poco, o sea, escalamos súper exponencialmente. No sé si a mitad del 2021 creo que ya llegamos al 1.000.000 de ARR. O sea, como en unos 16 meses después de lanzar, más o menos, lanzamos al 1.000.000 de ARR, que era un crecimiento bastante potente. No recuerdo exactamente cómo cerramos el 21, creo que 1. Algo, 1.4 o 1.6 quizás. Eso es 21, 2022 creo que haríamos 1.8 o 1.9, si mal no recuerdo. 2023 2 punto poco y 2024 creo que fue 2.4, 2.5 o algo así, más o menos. Es increíble que en 16 meses haces lo mismo que en 4 años, un poquito más. Y más. Ahora te explico por qué. Para todo el mundo que monte un SaaS, que sepa que la clave no es el revenue, la métrica clave, hay muchísimos unit economics, ¿no? Pero la clave por excelencia en el SaaS no es el MRR, no es el ARR, sino que es la retención de los clientes. La retención de los clientes es lo que te va a dar el revenue futuro proyectado. Si nosotros en nuestro caso cometimos un error, que claro, ahora todo lo pasado todo es muy fácil, pero cometimos el error de... bueno, en aquel momento también era lo que teníamos que hacer porque no teníamos otra, de captar clientes muy pequeños. Esos clientes muy pequeños pues directamente churnean, se dan de baja muy rápido, porque no quieren pagar, contratan un servicio por un mes, 2 meses y se dan de baja, porque ya no lo necesitan. Entonces no hay una recurrencia como tal. Entonces ahí perdíamos muchos clientes cada mes y claro, cada mes necesitábamos superar y recuperar esos clientes con unos nuevos y luego ya crecer. Imagínate, perdíamos 10.000 euros de MRR, pues teníamos que captar otros 10.000 para quedarnos como está y ahora captar otros 10.000 si queríamos crecer. Y esto era digamos, una espiral, literalmente, donde no se puede salir, a no ser que cambies la estrategia de captación y de retención. Un placer contar tu historia. Me gusta porque, bueno, creo que si hay alguien que está interesado en las agencias, en SaaS, creo que hemos bajado bastante al detalle de producto, de negocio, números. Nada, enhorabuena porque oye, lo tuyo es una historia de superación. Muchas gracias. Y que, bueno, pues el éxito está al final. El éxito forma parte del camino y el éxito no tiene por qué ser
no sé, facturar millones de euros o tener una empresa o hacer un éxito o algo así. Al final el éxito depende de cada persona y lo que esa persona considere, ¿no? Para mí yo ya creo que tengo éxito teniendo una empresa de 28 personas, dando trabajo a 28 familias y haciendo lo que me gusta. No, enhorabuena. Muchas gracias por haberte animado a contar tu historia. A vosotros. Gracias.